En este video veremos el contraste de hipótesis para la media de una distribución normal con sigma desconocido. En el video anterior vimos que es posible evaluar la veracidad de una hipótesis en una población cuando ésta puede ser escrita a partir de la media mu de una distribución normal, siempre y cuando se conozca el valor de sigma, es decir, la desviación de la variable en la población. Sin embargo, este es un caso bastante infrecuente, porque si no se conoce el mu de la variable en la población, ¿por qué habría de conocerse el desvío? Por eso, en este video veremos cuáles son las modificaciones que es necesario hacer sobre el método desarrollado en el video anterior para poder, digamos, resolver el problema del análisis de la veracidad de una población basada en la media de una distribución normal cuando el sigma es desconocido, que es una situación por demás habitual. Aquí supondremos que la variable x del problema será o estará distribuido en forma o mediante una distribución normal con media mu y sigma, ambos parámetros desconocidos. Y además, fundamentalmente, que la hipótesis científica que es de interés del investigador puede ser expresada como una hipótesis estadística utilizando mu. Independientemente de si el sigma es conocido o desconocido, cuando las hipótesis a contrastar pueden expresarse en términos de la media de una normal, el tipo o los pares de hipótesis a contrastar son siempre los mismos, es decir, tenemos tres opciones diferentes para definir cuál es la hipótesis alternativa del problema. Adicionalmente a eso, también, independientemente de si el sigma se conoce o no, los supuestos son los mismos, es decir, normalidad de la variable y contar con una muestra aleatoria de tamaño n conocido. Veamos entonces dónde aparecen las diferencias respecto al método visto anteriormente en el caso en el que el sigma poblacional no sea conocido. Cuando sigma es un dato del problema, es conocido, el estadístico de prueba del test tiene la forma conocida y que hemos visto anteriormente, es decir, que el denominador incluye el valor de sigma y por ende, para poder ser calculado este estimador que tiene distribución normal 0,1 o este estadístico de prueba que tiene distribución normal 0,1, deberá conocerse el valor de sigma. Cuando sigma es desconocido, el principal problema que tenemos es justamente ese, es la imposibilidad de calcular el estadístico de prueba del test. La solución que da la estadística a este problema es reemplazar sigma por su estimador natural, que es el S, es decir, el desvío estándar de la muestra. Y allí obtenemos el estadístico de prueba para este contraste, que reemplaza sigma y pone en su lugar al S. Esto hace que de esa forma contemos con un estadístico de prueba que pueda ser calculado. Pero también tiene un efecto que es importante notar en lo que es la distribución del estadístico de prueba, suponiendo H0 verdadero. En este caso, el estadístico de prueba deja de tener distribución normal 0,1 como el anterior y pasa a tener otra distribución de probabilidad, que es la denominada T de student. La distribución T de student es una distribución simétrica y centrada en 0, muy similar a la normal, pero no igual. Como vimos, la normal depende de dos parámetros que son mu y sigma. En cambio, la distribución T de student depende de un solo parámetro que se denomina grados de libertad y es el que se pone aquí como subíndice de
de la distribución, digamos de la denominación de la distribución. En el caso particular de este test, los grados de libertad son n-1, es decir, el tamaño muestral menos 1. Al cambiar el estadístico de prueba y al tener una distribución de probabilidad diferente, necesariamente las zonas críticas del test van a variar. Porque como recordarán, las zonas críticas de las pruebas de hipótesis se calculan a partir de definir puntos, a partir en la distribución del estadístico de prueba, a partir del valor de alfa que se haya fijado. En el caso entonces del contraste de hipótesis para la media de una normal con sigma desconocido, las zonas críticas quedan de la forma que puede verse en la placa. Es decir, son definidas a partir de constantes buscadas o calculadas a partir de la distribución T de student y que permiten de esa forma definir las zonas de rechazo del test de acuerdo a cuál sea la hipótesis alternativa definida. Por supuesto que al igual que en el caso anterior, se va a rechazar la hipótesis nula si el estadístico de prueba cae dentro de la región de rechazo respectiva. Cuando analizamos el criterio de rechazo de la hipótesis nula basado en el cálculo del valor P, vemos que aquí no existe ninguna diferencia respecto al contraste de hipótesis anterior, por lo menos desde el punto de vista conceptual. Nuevamente, vamos a rechazar H0 cuando el valor P, es decir, la probabilidad de rechazar H0, dado el valor del estadístico obtenido con la muestra actual, sea este valor menor que el alfa fijado. Y no rechazaremos H0 cuando se dé el caso contrario. Veamos un ejemplo de aplicación de este método. Se tiene un método utilizado tradicionalmente para enseñar matemática que consigue una nota media en la población de alumnos de 6.4 puntos. Se propone implementar un nuevo método que se cree que es más eficaz, es decir, que logra que los alumnos obtengan mayores puntajes en las pruebas. Para determinar si esto efectivamente es así, se selecciona una muestra aleatoria de 25 alumnos y se les aplica el nuevo método de enseñanza. Al final de ese curso, se les aplica una evaluación, obteniéndose una media de 6,8 puntos y una varianza de 2. Es la muestra de 25 alumnos, ¿no? La pregunta es, ¿puede concluirse que el nuevo método mejora el rendimiento escolar con una probabilidad de 0,05? Si analizamos un poco el enunciado de este problema, deberíamos nosotros darnos cuenta de dos cosas. Primero, que se trata de un contraste de hipótesis para la media. Y segundo, que se trata de un contraste de hipótesis para la media con sigma desconocido. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? La lectura detenida del enunciado mostrará que el autor menciona una muestra de 25 alumnos y cuando habla de los resultados obtenidos dice que al final del curso los alumnos de la muestra obtienen una media de 6,8 puntos y una varianza de 2. Es decir, estos dos datos numéricos son datos muestrales. Y esta varianza, que si tengo la varianza muestral, por supuesto tengo el desvío muestral, es la varianza de la muestra. Por lo tanto, el único dato de variabilidad que me da el problema es la varianza de la muestra. Por lo tanto, debo yo suponer de esto que la varianza o el desvío de la población son desconocidos.
Es importante siempre, en todo problema, tener muy claro cuál es la hipótesis que origina la aplicación del método y también cuál es la variable que contiene la información o que debe medirse para poder saber cómo resolver el problema. Aquí la hipótesis científica es determinar si el nuevo método es más eficaz, o sea, los investigadores creen que ese nuevo método es más eficaz. Y la variable, por supuesto, es el puntaje en matemáticos que obtienen los alumnos a posteriori de haber sido, digamos, capacitados con el nuevo método. Y mu, por supuesto, es el puntaje promedio poblacional en matemáticas de los alumnos o de la población de alumnos que han sido tratados con el nuevo método, ¿no? Formalmente, entonces, en este problema, los supuestos en los que basamos la solución son los siguientes. Se tiene una muestra aleatoria de 25 alumnos, la variable x, definida anteriormente, tiene una distribución normal con media mu y desvío sigma en la población, y sigma es desconocido en este caso. Escribiendo entonces las hipótesis científicas en términos de mu, obtenemos las hipótesis estadísticas que nos permitirán aplicar el método. De esa forma, y siguiendo el criterio de poner la hipótesis del investigador como hipótesis alternativa a los efectos de controlar el error que más le interesa al investigador, que es aquel que minimiza la probabilidad de que se equivoque al afirmar la veracidad de su hipótesis. Entonces, de esa forma, nosotros debemos poner como hipótesis alternativa que mu es mayor que 6.4. Y por ende, H0 es la hipótesis complementaria. Con la simplificación que acordamos implementar, nos queda entonces H0 mu igual a 6.4 contra H1 mu mayor que 6.4. Entonces, aplicando lo visto previamente, vemos que nuestro estadístico de prueba tendrá el aspecto que muestra la placa, teniendo en cuenta que el dato que el problema nos da es la varianza muestral, que es igual a 2. Por lo tanto, el S, el desvío estándar de la muestra que necesitamos agregar en el estadístico, va a ser la raíz cuadrada de este valor, que es aproximadamente 1.414. Este estadístico tiene distribución T con 24 grados de libertad, si H0 es verdadera, y con un alfa de 0,05 como fija el problema, el valor que define la región de rechazo de este test vale 1.710, como puede verse en la gráfica. Por lo tanto, rechazaremos la hipótesis nula toda vez que el estadístico tome valores mayores a 1.710. En este problema en particular, el estadístico vale 1.414, que no es mayor que 1.71. Por lo tanto, la decisión es no rechazar la hipótesis nula. Es decir, el nuevo método propuesto no estaría mejorando el rendimiento de los alumnos en matemáticas, o por lo menos la muestra con la que contamos no tiene evidencia suficiente, no contiene evidencia suficiente de que el método mejore el rendimiento escolar. Si bien la decisión tomada utilizando la región de rechazo es la forma clásica en la cual se utilizan los contrastes de hipótesis, en la actualidad las decisiones se toman analizando el valor P, porque tanto los softwares estadísticos como la aplicación de nuestra cátedra da ese valor como indicativo para decidir si uno va a rechazar o no la hipótesis nula.
Y es importante también tener en cuenta que el criterio basado en el valor P tiene la particularidad que se desliga un poco del aspecto que tenga la región de rechazo, ya que simplemente uno lo que debe hacer para decidir rechazar o no H0 es comparar el valor P calculado con el alfa que ha fijado el problema. En nuestro ejemplo, el valor P, es decir, la probabilidad de rechazar H0 si esta fuera verdadera, y sabiendo que el valor del estadístico es 1.414 y que tiene distribución T, el valor de esa probabilidad entonces es 0,1325. Que puede verse en el gráfico que si uno empezara la región de rechazo en 1.414, lo que obtendría es una región de rechazo más amplia que la original y por lo tanto con un área bajo la curva también mayor. Entonces, como 0,1325, esa probabilidad es mayor que el 0,05 que nosotros fijamos, la decisión es no rechazar H0. Por supuesto que esto es perfectamente equivalente a utilizar la región de rechazo. Sin embargo, nosotros en la cátedra preferimos la utilización del valor P y, digamos, sugerimos al alumno que haga un fuerte esfuerzo en acostumbrarse a trabajar de esta manera. Por último, quiero comentar que en los casos en los cuales la decisión es no rechazar H0, como en este caso, uno podría estar cometiendo un error, como sabemos. Y este potencial error que podría estar cometiéndose es error de tipo 2, cuya probabilidad, sabemos, es beta, es decir, un valor que no tenemos calculado a priori. Así que con esto damos terminado el tema de esta prueba de hipótesis.